gracias, amado Señor. Te damos toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo le voy a invitar a que tome en sus manos la Biblia y vamos a declarar hoy esa declaración que hacemos todos los domingos. Tome en sus manos esa palabra y diga: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy comeré, me alimentaré de esta poderosa palabra que cambiará, sanará, liberará, prosperará mi vida y la de mi familia para siempre. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tome su lugar, hermano, un momento. Y pues es un privilegio, ¿verdad?, poder estar este domingo acá. Yo comprendo a los hermanos que suben acá. No es fácil, pero es algo que, una felicidad indescriptible, o sea, no se puede describir. O sea, es un privilegio que uno siente y un gozo en nuestro corazón. Nervios siempre van a haber, como la primera vez, pero gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Y estamos en una serie que el día domingo anterior nos empezaron a predicar, ¿verdad? Y es acerca de la serie de la guerra espiritual. Siempre en esa línea vamos. Y es acerca de la protección de nuestros hijos, de nuestros chiquitos. Y qué bendición, de verdad, poder escuchar estas enseñanzas, ¿verdad? Porque igual nosotros servimos a través de anunciar la palabra, pero también aprendemos, y es un rema a nuestros corazones que nos pide, nos confronta la palabra y nos pide hacer algo más, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y me gustó mucho este tema, lloré bastante porque de verdad le pedí al Espíritu Santo, le oraba que Él pudiera darme esa palabra para poder compartirla hoy. Amén. Amén. Entonces, algo bien importante que nosotros tenemos que tener como un objetivo en nuestra vida, a los padres y a los que no son padres aún, que en un futuro lo van a hacer, y los que ya pasaron a un nivel más alto, ¿verdad?, que son padres, abuelos. Esta enseñanza es para todos. Amén. Y algún objetivo principal que tenemos que tener es velar y proteger por la vida espiritual de nuestros hijos. Amén. Yo creo que uno de mamá, desde el momento que le dicen a uno estás embarazada, se da cuenta que uno está embarazada, no deja de ser madre. Porque yo veo en mi hija, en mi mamá, que ella ya tiene hijas grandes de edad, pero nunca deja de ser madre. Siempre nos pregunta cómo estás y hasta nos dice, o sea, vela por si estamos orando, estamos ayunando, estamos leyendo la Biblia. O sea, tenemos esa bendición de que una madre nos proteja y nos cuida de esa manera. Amén. Amén. Entonces, ese es nuestro objetivo principal, es la importancia de la vida espiritual de nuestros chiquitos, de nuestros hijos. No podemos nosotros esperar algo grande, porque escuchaba yo esto del pastor César Castellanos acerca de la guerra espiritual. Y él decía, ¿verdad?, de que, por ejemplo, ¿cómo es la guerra? Estamos expuestos a una batalla. Y, por ejemplo, él decía, un país que quiera decirle a otro país, mira, voy a agarrar una cierta cantidad de tierra. El otro país no le va a decir, está bueno, va a ir marcar tus límites o algo. No, ellos se van a preparar para una guerra. Y eso es así, se van a preparar para un combate y estamos nosotros expuestos a un combate. Y ¿saben qué es lo curioso? Que nuestro enemigo no está jugando a ser enemigo. Nuestro enemigo no está jugando a ser diablo, a ser Satanás. Nuestro enemigo es nuestro adversario, que dice la palabra que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y va a querer devorar y destruir a la persona más vulnerable que encuentre. Si, por ejemplo, el objetivo de él somos nosotros, él va a querer dañar a algo que está cerca de nosotros. Amén. Amén. Y por eso es que hemos visto, ¿verdad? El domingo pasado nos hablaron acerca de que el reino de los cielos, ¿de quién es?
De los niños, porque de tales es el reino de los cielos, decía la palabra. ¿A quién le pertenece el reino de los cielos? A los niños, a los niños. Y hemos dejado decir, nos hablaban acerca, nuestros hermanos y nuestra pastora nos hablaba el domingo, de que a veces decimos, ay, porque es patojo, o es niño, no se le queda, o porque como fastidia, o molesta, o hace bulla, o algo. No. O sea, ellos tienen un corazón tan puro, o sea, su inocencia, su pureza es tan, o sea, a veces la tomamos a muy poco nosotros, pero ellos son más conscientes a veces que nosotros mismos. Escuchamos en la célula, compartíamos esto, y compartíamos con una hermana y ella nos decía, yo estoy muy de acuerdo con lo que predicaron el domingo, porque ella dice que ella desde muy chiquita no creyó en los bultos. Dice que su mamá en una ocasión la mandó a que le iba a regalar unos trozos de madera para que hicieran un bulto, un ídolo. Y ella decía, pero ¿cómo van a hacer ese ídolo? ¿Cómo van a hacer ese ídolo? Entonces se puso a pensar y decía, sí es cierto, o sea, esto no tiene vida. ¿Cómo me va a hablar? ¿Cómo me va a mirar? Y muy chiquita ella se hacía esas preguntas. O sea, los niños son muy conscientes del mundo espiritual. Amén. Que es más fácil predicarle a un niño que a uno de grande. Porque uno a veces ya mete sus paradigmas, mete la religiosidad o las costumbres, o porque mi mamá lo hacía, porque mi papá lo hacía, yo lo hago. Pero un niño no. Un niño es más dócil. Por eso dice la Biblia que de tales ellos es el reino de los cielos. Amén. 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 Y por eso vimos cómo fue que Herodes planeó poder matar a Jesús. Porque Jesús tenía un propósito grande en la vida. Entonces el enemigo, ¿qué etapa de la vida va a querer destruir de una persona? La niñez. Él se va a enfocar en la niñez de una persona para destruirla. Y las heridas más grandes que una persona lleva a la edad adulta fueron provocadas en la niñez. Ahí fueron provocadas. Y nosotros los padres somos llamados a ser esos protectores de los hijos. Amén. Esa es nuestra función, proteger. Y quiero leerles una historia y dice acá, se titula ¿Quién cree usted que es? Y llega así una carta, ¿verdad? Dice, estimado doctor Anderson, yo les nací a las dos personas más crueles que he conocido en toda mi vida. Recuerdo que cuando tenía 3 años, mi mamá cerró la casa con llave y no dejó entrar a mi papá. Y él me pedía que le abriera la puerta. Mi siguiente recuerdo es que cuando mi papá le pedía a mi mamá que por lo menos le diera a mi hermana, la menor. Aún recuerdo el dolor que sentía cuando me di cuenta que papá no me quería a mí. Probablemente las voces empezaron desde entonces. No vales nada, ni siquiera tu papá te quiere. Mi mamá era tan amargada y cruel que yo le tenía miedo de que me matara. No comía nada hasta que ella comiera primero porque tenía miedo de que me envenenara. Mi imagen de Dios era como mi mamá y mi papá. Él estaba sentado allí esperando destruirme por cualquier pequeña infracción. No recuerdo nunca haber sentido que alguien me amara. Cada mensaje que recibía de mi familia era negativo. Las voces internas me seguían recordando, tú eres fea, asquerosa, no eres digna. Dios de ninguna manera podría amarme. Entonces, vemos que a veces hay heridas tan grandes y tan profundas que son provocadas en la niñez de una persona. Porque el enemigo está enfocado en destruir a esa persona, pero si la logra destruir desde la niñez, cuando ya sea más adulto le va a costar. Por eso a veces nosotros nos tomamos
vamos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, porque por ejemplo yo no nací siendo cristiana. Yo a los 16 años me convertí, pero cuando yo tenía 16 años ya habían pasado varias cosas en mi vida. O sea, ya había un sufrimiento, una tristeza enorme en mi corazón. Ya había, o sea, el enemigo ya había abarcado, ya había pasado muchas cosas, muchas áreas en mi vida. Pero cuando vemos esto, o sea, tenemos una gran oportunidad nosotros que hoy somos padres de poder proteger a nuestros hijos, a nuestros chiquitos. Amén. Amén. Y vamos a ir a una historia que a mí me tocó mucho mi corazón. Y es la historia de Moisés. Dice que cuando Moisés era un bebé también fue amenazado de muerte. El pueblo de Israel cayó en esclavitud 430 años después de que José los sacara y los ayudara a sus hermanos. Cuando ellos murieron y murió José, dice que se levantaron nuevos faraones, ¿verdad? Y ahí ya no conocían a José. Entonces Israel, como estaba creciendo en número, Egipto tuvo miedo. Egipto tuvo miedo y dijo, ellos idearon algo. Israel estaba, o sea, oprimido 430 años. Y vamos a ir a la palabra en Éxodo 1, 15, 16. Y esto se ideó el rey de Egipto. Vamos a leerlo. Y dice la palabra. Y habló, ¿qué dice? Vamos a leerlo todos. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo, versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Sí? Entonces había un ataque en contra de la niñez. Había un ataque en contra de una esperanza, porque los niños son eso, esperanza, de un cambio, de una generación totalmente diferente. Entonces, en el pueblo de Israel, ellos estaban sufriendo esta opresión. Y allí había nacido Moisés. Entonces, imagínense que como madre, como padre, ¿qué haría usted con un bebé en brazos? Y que se levantara un decreto y les hayan dado la orden a las parteras de decirle, si nace un hijo varón, mátenlo. Y si nace una niña, pues que viva. Qué situación difícil. Qué situación. Yo me pongo a pensar en mis hijos, en cualquiera de los tres me dijeran eso, no, o sea, no lo aceptara. O sea, y me impresiona la manera que actuaron estos padres. Decíamos al inicio que la función del padre es proteger. Usted va a proteger. Y como madre, ¿cómo va a proteger usted? Si un hijo le hacen algo, yo como madre, nos ponemos como leonas o algo, pero protegemos. A ese punto llegaron los padres de Moisés. Y leamos, dice la Biblia en Éxodo 1:22. Y dice la Biblia acá, dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Saben por qué pasó eso? Porque fíjense que las parteras, ellas tuvieron miedo de obedecer al Faraón. Porque ellas sabían que ellas tenían que matar a israelitas. O sea, ellas le tuvieron miedo a Dios y no le hicieron caso. Por eso fue que el Faraón mandó a decir nuevamente eso. Les dijo, dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo y que nazca, y a toda hija preservad la vida. Pero aquí encontramos un problema, porque eran niños indefensos. ¿Quién va a proteger a un niño, un bebé? ¿Cómo se va a proteger un bebé? ¿Cómo puede protegerse un bebé? Solo imagínense eso, ¿cómo puede protegerse un bebé de algo? De ese decreto.
que todos tenían, como no los mataron cuando nacieron, entonces tenían que echarlos al río y que ahí murieran. En eso se encontraba ese pueblo oprimido. Amén. Yo no sé si usted, pero yo lo miro que tiene mucha similitud hoy en día. Porque nuestros hijos están siendo atacados de una manera que a veces nosotros los padres no nos damos cuenta. Ellos son bombardeados en la televisión, ellos son bombardeados en los establecimientos educativos, ellos son bombardeados en todos los lugares, porque nuestro enemigo no está jugando a ser enemigo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar nuestra armadura y poder protegerlos. La prédica de hoy se llama Protegiendo a nuestros hijos del ataque. Amén. No podemos quedarnos así tranquilos, estamos tranquilos. No podemos relajarnos, sino que tenemos que protegerlos. Y estos padres no se relajaron. Cuando la mamá y el papá de Moisés escucharon esto, vamos a ir a la palabra en Éxodo 2:3 y dice la palabra. Leámosla, dice, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Dice que Moisés ya tenía 3 meses. Tomó una arquilla de juncos y de calafeteo con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Diga una idea de Dios. Diga una idea de Dios. Dios le dio una idea a la mamá de Moisés para proteger a su hijo, porque él sabía que lo iban a ir a buscar por donde sea en la casa. Él ya no se podía ocultar. Ya un recién nacido es más fácil ocultarlo, pero un niño de 3 meses ya es más inquietito, ya está más despierto, llora más, exige más y todo, ¿verdad? Pero entonces este niño, estos padres recibieron una idea de Dios. Pero la mujer que pidió esa idea, dice la Biblia en Hebreos 11:23, que fue una mujer de fe. Quiero leerles acá, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escogido por sus padres por 3 meses, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amén. Ellos creyeron, tuvieron fe, estuvieron rectos en la promesa de Dios que Dios le había dado a un pueblo, al pueblo de Israel, que iba a ser libre. Y ellos sabían que matando a todos los niños, ¿dónde iba a venir el libertador? ¿Cuándo iba a levantarse ese libertador? Entonces, por tu fe, papá, mamá, tus hijos pueden alcanzar esa promesa que Dios les ha dado como propósito en la vida. Amén. Dice que ellos tuvieron fe. Por la fe de sus padres, Moisés vivió. Amén. O sea, que quiere decir que no era cualquier mujer que recibió esa idea. Esa mujer era hebrea, era creyente, le creyó a Dios. Ella estaba caminando no por el temor, porque puede ser que muchas mujeres se escandalizaron, tuvieron temor. Ella no. Ella buscó a Dios, se acercó a Dios y le pidió una idea. ¿Cuántas veces a veces nosotros dejamos de que pasen problemas en la vida de nuestros hijos y lo dejamos así? Que pase. No, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que pedirle al Señor que Dios nos dé una idea, que Dios nos dé algo para que cambie, pero no dejarlo solo así. Está en rebeldía, dejémoslo. No, el enemigo lo va a destruir su propósito, va a destruir el plan que Dios tiene para su vida. Dios tenía un plan con Moisés, por eso es que Dios le puso padres temerosos, y Dios va a usar cualquier circunstancia y a cualquier persona para que ese plan se cumpla. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes,
y Señor de señores. Amén. Amén. Entonces, la fe en Dios nos eleva por encima de todo, por encima del temor, por encima de cualquier circunstancia que estemos viviendo. La fe te eleva. Porque la fe, yo me voy a proyectar, voy a creer a futuro. Eso es la fe, creer a futuro. Hoy estoy creyendo y a la vez de que estoy creyendo voy a tener la esperanza que va a suceder. Amén. Entonces, como papás tenemos que estar cerca del Señor, escuchar al Señor. O sea, cuando nosotros estamos lejos de Dios, los desprotegemos. ¿Quién los va a proteger? ¿Quién los va a proteger? He escuchado yo testimonios, y yo se lo cuento a mi mamá, porque he escuchado testimonios de siervas de Dios que ellas hablan acerca de que los padres están lejos, pero los abuelos conocen de Dios, tienen temor de Dios. Y escuchaba yo un día una historia de un siervo de Dios, y él decía, hablaba, la persona que contaba esto cuenta la historia de su papá, de su abuelo. Y él decía que una vez llegó a una edad adulta él, y él le pidió a Dios de que ya casi como que jubilándose, ya no trabajaba, ya estaba en su casa, y le pidió a Dios por su familia, porque su familia estaba lejos. Él tenía tal vez 60, 70, no dice la historia qué edad tenía, pero solo dice tenía una edad muy avanzada. Y él pedía una palabra para su generación. Y él la buscaba todos los días y todos los días oraba por esa palabra. Cuando él la recibió y la palabra que se le fue prometida era de que toda su familia iba a ser cristiana. Toda su familia le iba a temer a Dios, le iba a conocer a Él. Cuando él recibió esa palabra, oraba más fuerte por esa palabra. Y un día murió. Y esta anécdota la cuenta el bisnieto, siendo cristiano. Amén. Entonces, lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén. Se lo prometió a un abuelo y el bisnieto cuenta esa historia que toda la familia era cristiana. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el enemigo va a engañarnos. Él va más allá y los padres, cuando engaña a los padres, es cuando desprotegemos a los hijos. Y cómo ese engaño, gracias, y cómo ese engaño puede llegar a los hijos, tocar a nuestros hijos. Es cuando vienen y herimos a nuestros hijos. Cuando nos separamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando ya no buscamos a Dios. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer en Mateo 1, 19, 20. Fíjese que acá José fue casi que queriendo ser engañado. José se sintió con esa tentación de ser engañado. Porque él dice que cuando resultó María embarazada, él quería dejarla secretamente e irse. Pero un ángel, dice la palabra, vamos a leer en el versículo 19, dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En el versículo 20 dice, leámoslo, en el 20. Ahí está. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, José estaba siendo engañado. Imagínense si José lo hubiera dejado desprotegida a María. Jesús iba a quedar desprotegido. Entonces, padres, el enemigo nos quiere engañar a nosotros. ¿Y cómo nos engaña a nosotros? Causándole las heridas más grandes a nuestros hijos. ¿Y cómo nuestros hijos son heridos cuando viene el rechazo? Una de las heridas más grandes que nosotros como seres humanos podemos experimentar en nuestra vida es el rechazo. El temor a no ser aceptado.
cuando no nos sentimos aceptados por la otra persona. Imagínense un niño que no se sienta aceptado por su padre, por su madre, y a veces lo etiquetamos como embarazos no deseados. Y hoy en día se está viviendo algo que se llama aborto. O sea, están legalizando el aborto. En Guatemala hay campañas que están a favor del aborto. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere frenar el propósito de esos niños en esta tierra. ¿No se le parece muy conocido esto a hace miles de años en el Antiguo Testamento? O sea, la persecución de los niños ha sido desde siempre. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere frenar, o sea, el enemigo quiere frenar el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Si nosotros hemos fallado, a veces Dios me confrontaba con su palabra porque a veces como mamá he fallado. ¿Y sabe cómo a veces le fallo al Señor en un tiempo? Bueno, mi hija está entrando en una edad de preadolescencia y un día se nos acercó así llorando y nos dijo, porque la mirábamos diferente, estaba cambiando sus hábitos y todo, y mirábamos que no estaba bien. Y ¿sabe qué lo que fue que nos dijo? Es que hoy me doy cuenta más de las cosas que antes. Y sí salió a la luz. A veces es que los he visto discutir, los he escuchado discutir. Y ella lloraba. Escuchaba yo un estudio que hicieron con niños y el estrés tiene la hormona que produce una hormona que se llama cortisol en el cuerpo. Dice que el cortisol es uno de los detonantes, de los mayores detonantes en nuestro cuerpo que produce muchas enfermedades. Entonces dice que hicieron este estudio y en ese estudio ellos pudieron ver de que cómo pusieron a unos niños a dormir y que sus padres discutieran. Tal vez en la otra habitación, pero que se escuchara algo. Y los niveles de cortisol en los niños se elevaban. O sea, el estrés, todo eso, los niveles de cortisol en los niños era elevadísimo. Entonces, cuando yo escuché esas palabras de mi hija, me sentí responsable, de verdad responsable por eso. Porque a veces, padres, nosotros hemos herido el corazón de nuestros hijos. Hemos herido el corazón de nuestros hijos. A veces como adultos no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos divorcios hoy en día? Dice que la tasa de divorcios en personas creyentes ahora es la misma que personas no creyentes. ¿Y quiénes son los más perjudicados en un divorcio? Personas no, porque se divorció, cierto, duele, porque duele, pero se separan. Pero ¿quiénes son los que están que no saben si irse para acá, que se van para acá y están así? Los niños. Los niños. Amén. Entonces, ¿quiénes son los responsables de proteger el corazón de los hijos? Los padres, nosotros los papás. Y a veces somos los responsables de las heridas más grandes en los corazones de nuestros hijos. Póngase a platicar con su hijo. Háblele. Dígale. Mijo, ¿qué te pasa? A veces porque usted lo mira rebelde, contestón, que esto y lo otro. Algo le está pasando. Algo le sucede. No es solamente ese cambio hormonal en la preadolescencia o algo. No. Es algo espiritualmente que su hijo está manifestando. Amén. Y es nuestra responsabilidad como padres proteger a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos, porque muchas veces nosotros somos los causantes, los padres, de destrozar el corazón de nuestros hijos. Amén. Y dice la palabra, vamos a irnos, hay aquí nos enseña la palabra en Marcos 5, 22, 23, nos habla de un padre. Y dice la palabra, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo,
y luego que le vio, se postró a sus pies. Siguiente versículo. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cómo llegó ese padre? Rogándole, suplicándole. Dice que se postró delante de Jesús y le dijo: mi hija está agonizando. Y dice que le dijo: por favor, le dijo, ven y pon las manos sobre ella para que vea, para que sea salva y vivirá. O sea que no le pidió por sanidad, ¿ya vio? No le pidió por sanidad, le pidió por algo más eterno, que es la salvación. Porque a veces el hijo está pasando por un problema o algo y le pedimos por el problema. Pero aquí nos enseña, mire, este pasaje, que hemos de pedir algo más que ese problema, que es la salvación. Amén. Entonces, si usted ve a su hijo hoy perdido, si el enemigo tiene hoy a su hijo, corra a Jesús. Corra a Jesús. Póstrese delante de él. No se lo dé a un sistema educativo que se lo cambie. No le dé la responsabilidad, que la iglesia, los líderes le hablen, que le oren y tal vez así va a cambiar. No, usted se lo está entregando en manos equivocadas y la responsabilidad es suya. Amén. Amén. Ya se me quedaron callados. Amén. O sea, la responsabilidad es nuestra, no es el colegio. No es el líder, es que el líder le hizo, es que el líder no le hizo o algo. Por ejemplo, tierra prometida, hay que le prediquen en tierra prometida. Prediquémosle nosotros, contémosle a nuestros hijos de Jesús. Amén. Hablémosle a nuestros hijos de Jesús, porque allá afuera el enemigo va a poner 1000 personas que le hablen en contra de Jesús y en contra de su fe. Allá afuera el enemigo va a poner muchas personas que maten la fe de su hijo y tal vez también vaya a usar el hogar, la familia, para matar la fe de su hijo. Amén. Amén. Entonces, voy a leerles acá esto. Dice: cuando más sencillamente dependamos de Él, o sea, de nuestro Padre, y esperamos grandes cosas de Él, más encontraremos en nosotros mismos que Él se ha convertido en nuestro Salvador. Cuando esperemos de Él, cuando esperemos siempre de Él. Amén. Siempre, toda circunstancia en nuestra vida debemos de esperar en Él. Amén. Amén. Quiero que se pongan de pie. Y tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos y nuestra meta sea que el corazón de nuestros hijos sea sano. Tuve la oportunidad de poder servir en este encuentro de niños pasado y fue tan poderoso ustedes, porque de verdad yo miraba a los niños quebrantados recibir a Jesús. Ellos a veces no entienden o a veces pensamos que no entienden o no comprenden el pecado, y sí lo entienden. Lo comprenden muy bien. Ellos saben que es pecado, que los aleja de Dios y que no está bien. Y abren su corazón esto y esto y esto y esto. Y me impresionó porque en la hora del bautismo había niños así, miren, con una genuinidad, levantando sus manos esperando a recibir algo. Pero a veces nosotros los papás les impedimos que busquen a Jesús. Yo le invito, papá, mamá, que cuando haya un encuentro de niños, sus hijos sean los primeros en asistir. Que cuando haya un encuentro de jóvenes, por ejemplo, ahorita en noviembre estamos, primero Dios se dé esa fecha de un encuentro, lleve a sus hijos, los que más de, creo que 14 años en adelante, creo que pueden asistir, envía a su hijo. Es un niño, necesita de Jesús. Amén. Necesita de Él. Pero no se lo prohíba, no le diga, no querés, no querás, no vayas, no busques. Tal vez no obligarlo si no podemos, pero sí podemos doblar rodillas y pedirle a Dios por ellos. Amén. Una pastora hablaba acerca de esto. Tenemos que parir espiritualmente a nuestros hijos también. Amén. Que nazcan al reino.
y que nosotros estemos seguros que el día que nos vayamos de la tierra, usted como papá y como mamá que somos, tengamos la seguridad de que ellos van a continuar en la fe, porque no somos eternos. Si hoy usted faltara, ¿qué sería de sus hijos? ¿Qué sería de sus hijos? ¿Qué sería de esos chiquitos que Dios le entregó, que le permitió dárselos? Porque dice la Biblia que ellos son herencia de Jehová, no son ni nuestros, son herencia de Él. Amén. Tenemos que luchar por esa generación, por esa próxima generación que se está levantando. Y que si hoy nosotros alcanzamos, esa es mi meta y es mi sueño con nuestro esposo, mi esposo. Que si nosotros hoy alcanzamos algo, ellos tres alcancen mucho más. Amén. Que no, si se tienen que subir aquí así para alcanzar más, que se suban. Amén. Nosotros los vamos a ayudar a que ellos lleguen. Amén. 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 Cierre sus ojos un momento. Y solo con la ayuda de Jesús vamos a poder lograr de que ellos lleguen a Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, amado Señor, porque tú estás acá, Espíritu Santo. Tu presencia está acá, Espíritu de Dios. Precioso Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, te damos gracias, mi Señor. Y antes de poder seguir la administración, yo quisiera que si hay alguien que quiere aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, pueda repetir hoy esta oración y decirle: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Y usted, si hoy quiere afirmar nuevamente esa fe, pueda repetir y decirle: Señor Jesús, hoy me arrepiento. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor, te pido perdón. Perdóname, Padre, porque yo sé que te he fallado, te fallé, me alejé de ti. Y hoy te pido perdón, perdóname por mis pecados, Padre. Hoy me quiero acercar nuevamente a ti. Me acerco nuevamente a ti, Padre, pidiéndote esa ayuda, esa misericordia para mi vida, Señor. Y hoy quiero aceptarte, Señor Jesús, como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Y te invito, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Entra a mi corazón, Jesús. Entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi corazón. Yo te hago el Señor de mi vida hoy, Señor Jesús. Te hago el Señor de mi vida. Cámbiame, transfórmame, renuévame. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque hoy te seguiré. Hoy tomo la decisión de seguirte, de servirte, de amarte, Padre. Y te doy gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, papá. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y hoy creemos, Padre, que ni siquiera el agua ni ningún egipcio puede hacernos daño, Padre, porque yo sé que tú pensaste en nosotros, Padre. Y Dios te ha tenido presente, hermano, te ha cuidado, te ha guardado. Pero yo quiero aprovechar estos minutos para que, yo sé que tal vez a veces gloria a Dios. Yo creo que tal vez aquí hay muchos que sufrieron mucho en su niñez. Inconscientemente a veces hemos llevado ese sufrimiento a nuestra casa, a nuestros hijos. Tal vez esa tristeza, ese abandono, ese rechazo que recibimos en la niñez, nuestros hijos lo están recibiendo. Pero yo te voy a invitar, hermano, a que si
decides en tu corazón, porque es una decisión de que el Señor Jesús hoy venga a sanar tu corazón. Papá, mamá, necesitamos ser sanos de nuestro corazón para que nuestros hijos sean sanos, hijos sanos emocionalmente. Y a veces nosotros le hemos transmitido esa amargura, esa frustración, esa tristeza que recibimos desde pequeños, se las hemos transmitido ahora de grandes o ahora que tenemos hijos pequeños. Yo te voy a invitar a que si tú sientes el deseo de venir hoy al frente, ven al frente, pasa al frente y permítele hoy al Señor Jesús que sane tu corazón, que sane tu corazón. Si tú sabes que tu hijo hoy necesita de Jesús, sé como ese hombre que se ha llamado Jairo, corrió a Jesús y le dijo: mi hijo, mi hija está enferma, mi hija está enferma y necesita de ti, Jesús. Y él le dijo que con solo ponerle la mano en la cabeza, ella iba a ser salva. Hoy, papá, si tú te sientes en esa situación, ven al frente y permítele hoy al Señor Jesús. Si hoy tal vez necesitas recibir esa guianza de Él, esa guianza del Espíritu Santo para que tu hijo vuelva, para poder predicarle, para poder corregirlo, para poder guiarlo, para poder encaminarlo. Así como esa mujer hebrea que recibió esa gran idea de él, de Dios. Porque ella sabía en su corazón que su hijo nació para cosas grandes, nació con un propósito divino de Dios. Y no el propósito que el enemigo tiene para ellos, no, sino que nació con un propósito eterno. Hoy ven, acércate al Señor, ven y acércate a Él, ven y acércate hoy a Él. Pero no seas inconsciente, padre y madre, de la responsabilidad que tenemos como mamá y papá, que es de proteger a nuestros hijos. Y si hoy tal vez te sientes mal porque tal vez los has herido, hoy también podemos correr a ese oportuno socorro y decirle: Señor Jesús, perdóname, perdónanos, Padre, porque tal vez no hemos recibido no hemos ejercido esa función de ser esos protectores, papá. Perdónanos, papito. Perdónanos, Señor, si tal vez con una palabra hemos herido el corazón de nuestros hijos, o no hemos pedido tu orientación, papá. No hemos pedido tu guianza. Perdónanos, papá. Perdónanos, Padre. A veces tal vez nos llenamos de amargura, de ira, y creyendo que tal vez esos golpes o una mala corrección los va a cambiar, y no es así, no es así. Perdónanos, Padre. O si tú aún te sientes herida por la corrección de tus padres, hoy dile: Señor Jesús, sáname. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor Jesús, sáname. Sáname si aún hay heridas en mi corazón del pasado que hoy están siendo presentes aún. Yo te pido que me sanes, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Hoy sáname, Señor Jesús. Sáname. Yo te voy a invitar, papá, mamá, que tú levantes hoy un clamor por tus hijos. Levanta hoy un clamor por ellos. Y pídele hoy al Rey de Reyes por tus hijos. Pídele hoy a Él por tus hijos, por esas generaciones
Levanta tu voz y dile: Señor Jesús, yo te pido por mis hijos. Yo te pido por ellos. Yo sé que ellos nacieron para cosas grandes. Y hoy me voy a levantar para protegerlos. Yo me voy a levantar para protegerlos a él del enemigo, del ataque del enemigo. Yo me voy a levantar por ellos, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame a estar más cerca de ti, Padre, para poder protegerlos yo a ellos. Gracias, amado Jesús. Levántate, papá y mamá. Levántate por tus hijos. Protege a tus hijos. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Levanta tus manos.